Hoy, en 678, las contradicciones de Isidoro Graiber. Otro paso en falso de Mañeto. ¿Hubo alguna amenaza en el marco de esa negociación con Papel Prensa? No. ¿A qué Isidoro Graiber hay que creerle? ¿Al que le hiciste vos una entrevista o al que le hizo Morales Solá una entrevista? Yo le creo al que entrevisté, naturalmente, que fue una persona muy diferente a la que vieron ahí. Se tapaba la boca como no pudiendo, no queriendo decir algo. Se tapaba la boca como no pudiendo, no queriendo decir algo. Con nosotros fue todo lo contrario. Fue una persona muy suelta, de muchas palabras, verborrágico, que quería contar su historia, que fue muy coloquial. Dijo que esto había sido un afano, lisa y llanamente un afano. Mientras tanto, vergonzoso accionar monopólico. Denuncian presiones a un diario riojano. Beatriz Paglieri, directora del Estado en la empresa, dijo que los socios privados castigaron a El Independiente tras la declaración de su presidente en las audiencias del Congreso. También aumentaron un 23% el precio del insumo. Lo que nadie pregunta. Capítulo de alta gama. ¿Qué le parece el caso que se suscitó en la provincia de La Rioja con el diario Independiente, que tras haberse presentado en las audiencias públicas por papel prensa dejó de percibir el papel necesario para la producción del diario? No tengo ni idea de lo que pasó en La Rioja, pero tienen una obstinación. La única pregunta que me hacen ustedes cada vez que me vienen a entrevistar es sobre este tema de papel prensa. Esas cosas, vos tenés que son las que más le preocupan a la sociedad, esas cosas, muchachos. Y de la nueva grilla de televisión, que hay algunos medios que no se adaptaron todavía. Y bueno, tendrán que adaptarse, si no, que cumplir la ley. ¿Quién tiene que hacer cumplir la ley? Que hagan la denuncia. Me venís a preguntar si algunos canales no se adaptaron a la grilla de televisión. ¿Qué te crees? ¿Que estoy repasando los canales a ver si se adaptaron o no? Muchachos, es que se joroban. Creo que tiene que haber una grilla donde se escuchen todas las voces y la gente pueda acceder a todos los medios que hay disponibles y después hará su composición del lugar y tomará sus decisiones. La gente no es tonta. Federico Lupi, Cintia Ottaviano y otra noche excepcional. Lo que dijo Isidoro Graiber ayer fue lo que sabía o lo que necesitaban que dijeran sus victimarios, o lo que le pidió que dijera Joaquín Morales Solá, que es un asalariado de los que hoy están imputados por delitos de lesa humanidad. No es como una competencia, no quiero decir desleal, pero es una competencia complicada para el colegio secundario, que haya otra opción en la cual te pagan tres asignaciones. Porque esto es para los chicos que no estuvieron en el sistema. Pero que con 14 años hay que volverlos al sistema. ¿Por qué hay que sacarlos del sistema? Si tienen 14 años, son poquitos primero los que no están en el sistema a los 14. La mayoría queda hasta los 15. ¿Cuántos son? La prueba. El autoritarismo tiene características que a mucha gente le gustan. En la colimba, en la vida militar, lo que se está quieto se pinta y lo que se mueve se saluda. Y el otro humor es al pelo pero temprano. 6 de la mañana, ¿para qué nada? Eso forma parte de esta condición fabulosa en el sentido de fábula, de cómo lo autoritario y la obediencia per se son como correctores de comportamientos torcidos. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Los privados de Clarín. Crispación todoterreno. Aparece todo un conjunto de consultoras privadas, de grandes opinadores de las radios de la mañana, aparecen y nos cuentan, nosotros nos da 8,3, 7,4, 25,8, pero tan cierta es esa mentira que uno de ellos se tentó y publicó en su Facebook y dice, permítame leerlo, este gobierno termina con el mundial. Es motivo de celebración. La inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará todo el kirchnerismo en la hoguera. La inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por Pi. El Pi esperado, señor presidente, es la inflación esperada. Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que Pi
esperado sea alto, muy alto, recontra alto. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA realizaron una asamblea para exigir revocar de su cargo al secretario del Departamento de Economía, Nicolás Salvatore, por la agresión a 2 estudiantes. Entramos a su aula el día de las elecciones y él nos echó insultándonos y empujó a una compañera. Cuando nosotros hicimos pública esta denuncia, contestó el mail con un mail que se titulaba "Lástima que no pude violarla". Hizo comentarios en su Facebook, decía que las integrantes del M por E deberían cursar con él la materia y practicarle sexo oral para aprobarla. Es fundamental que estas situaciones en el ámbito educativo sean desterradas definitivamente. Sin límites, Alfil de Mañeto quiere arruinar el censo. 6, 7, 8 cada día más avispado, considera que lo hacen para perjudicar al gobierno. Me dicen que TN titula El censo del miedo. Bueno. Hay cierto riesgo en definir a lo que está ocurriendo alrededor del censo como el censo del miedo, pero creo que es un título apropiado. Supone que tenemos que saber en qué país vivimos, cuántos somos hombres, cuántas mujeres, cuántos en qué situación y cuántos en qué otra, para poder obrar sobre el presente y sobre el futuro. Pero que lo haremos con miedo. Me parece una barbaridad, me parece que estamos tocando fondo en materia de la pelea periodística. Material estremecedor con muy poquito rebote confirma que lo de Ecuador fue intento de golpe. Escuchemos un audio que está difundiendo el gobierno de lo que estaban discutiendo los policías en ese momento para ver qué hacer con el presidente Rafael Correa. Maten rápido, puño Correa. Él está ahí adentro. Compañeros, no se dejen lavar el cerebro. Lo maten a Correa para que se acabe Acá maten a Correa y se acabe esa protesta. A ver, compañeros, no hablemos de asesinatos. Somos policías, somos representantes de la autoridad. Defendamos nuestros derechos, pero a ese ciudadano que se largue, deje de ser presidente. Y los chuspangos ahuevados, que se vayan a la mierda. Realmente cada vez vamos conociendo más detalles de lo que obviamente fue un intento de golpe de Estado. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Siguen las noticias lindas. 1. Vuelve a 678. El show del chiste. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Es una vergüenza que un presidente se exprese por Twitter y no admita que sus palabras sean tergiversadas y manipuladas por la prensa libre. 8. 2. Hoy elegimos sí o sí al empleado del mes. He aquí otro candidatazo a quien Pino Solanas deja a la derecha de Longobardi. Cuando se discute qué es un gobierno progresista y qué no, para mí un gobierno progresista básicamente, primero que nada, es un gobierno democrático. Un gobierno democrático es un gobierno que considera que el que opina distinto, cuanto mucho puede estar equivocado, pero en ningún caso piensa que un tipo que porque opina distinto es un hijo de puta. O es un mercenario, o es un ególatra, o es un cómplice de Videla y de la dictadura. Y a mí me parece que realmente yo considero que este es un gobierno muy conservador, y en esas cosas está a la derecha de Macri, está a la derecha de Dualde, está a la derecha de Menem. No hay otro antecedente de un gobierno, el de la Alianza, que en 2 años, gobierno constitucionalmente electo, en nombre de la lucha contra la corrupción y más democracia, dejó 34 muertos por las balas de la represión. Frente a las balas de la represión para desalojar un puente o una calle, yo me quedo con el modelo kirchnerista, que fue no reprimir la protesta social. 3. Derechos humanos de ayer y de hoy.
Cada vez más voces sensibles comprenden quién es quién. Está bueno que Sebastián Ortega se haya comprometido también con una historia con nuestro país. Y además está bueno mostrarlo en un gobierno donde se puede hablar de esto, se puede reflexionar, se puede hacer un programa de televisión tranquilamente dando opiniones, que bueno, en otra época no existía, es dolorosísimo también. 4. Zaffaroni a favor del debate de modelos. ¿Cómo evalúa el nivel, no solo del debate, sino de la actividad política en Argentina hoy en día? Yo lo veo interesante. Más allá de cimbronazos, exabruptos, cierto grado de agresividad que se podría ahorrar, etcétera, pero veo algo importante, veo que va caminando nuestra democracia. Va caminando y hace algunos ruidos, pero está bien. Nuestra Constitución es algo que se quedó en el garaje muchos años, un día la pusimos en funcionamiento, ahora está caminando, y ahora que camina hace algunos ruiditos. No todos los ruidos son por errores de los choferes, no, hay otros ruidos que son institucionales. 5. Crecimiento América Latina. Infobae.com. El FMI confirmó que América Latina ya salió de la crisis y que crecerá 5,7%. El Fondo Monetario Internacional calculó que esa será la expansión del PBI de la región en 2010. Aseguró que la Argentina liderará el crecimiento regional junto a Brasil. Acá de Arco 678. El programa que ataja los penales sentado en burlona silla. Y entonces yo me gustaba jugar adelante también. Ya era arquerito, yo sentía que era arquero a los 6, 7, 8 años. 6, 7, 8 años. ¿Querés más? El programa que no harta ni al rey del hartazgo. Mi Martín Fierro número 10. Nunca pudo estar normal. De los 10 habrán sido 6, 7, 8. 6, 7, 8. Solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy está con nosotros para compartir el programa. Estamos súper bien. Sí, también. Muy bien, satisfechos, orgullosos. Muy bien, bueno, no exageremos. Hasta ahí nomás. Hoy está con nosotros en el programa para compartir algunas palabras el doctor Eduardo Merteikian, que es abogado y es especialista en Derecho Administrativo. Eduardo, bienvenido. Gracias por invitarme. También está con nosotros un gran músico y compositor, el señor Raúl Porchetto. Hola Raúl, ¿cómo andás? Bienvenido, Gracias. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ustedes saben, ayer fue como un revuelo de especulaciones y de interpretaciones de lo que efectivamente había dicho la Corte Suprema en su fallo. Hubo varias lecturas, vamos a ver algunas de ellas. El fallo de la Corte, los derechos humanos y las preguntas del día. Como introducción al primer interrogante, veamos las tapas de hoy de Tiempo Argentino y Clarín. Tiempo Argentino, mediante un fallo unánime, ratificó otra vez su vigencia y aplicación. Ley de Medios. La Corte puso límite a las cautelares. Clarín, fallo unánime. Derrota del gobierno en la Corte por la Ley de Medios. Nos preguntamos, si el monopolio de Mañeto dice haber salido victorioso, ¿por qué da a un tema que lo obsesiona tan secundario lugar mientras los amigos de Tiempo le otorgan sitio preponderante? Segunda pregunta. Como prólogo,
Recordemos la frase del año a cargo de José Pablo Feynman. Son bárbaros, yo los quiero mucho. Ojalá duren, porque si duran, es que vamos a ganar. Perdón. Sí, Sebastián, adelante. ¿Quiénes vamos a ganar? ¿A qué se refiere? ¿Qué partido? No es un partido. No. Las buenas personas. Muy bien. Muy bien. Siendo clara la supremacía respecto al fondo de la cuestión, en relación con las formas, analicemos este contraste. Lo último que se sabe de Mañeto es que compró un arma. Lo que hablaría también de la intensísima actividad que está desarrollando Mañeto en los últimos tiempos, y algo que lo muestra particularmente nervioso es una noticia que no haría el fondo de la cuestión si no fuera porque uno dice, un hombre tan protegido con la escolta que uno se imagina que tiene, ¿para qué necesita andar armado? Desde el 23 de agosto también ha pedido portación de armas y creo que esas se le han concedido. En contraposición con el crispado CEO de Clarín, este tono utilizaba ayer Néstor Kirchner. Creo que el fallo de la Corte Suprema de la Nación es un fallo para tener en cuenta y que nosotros debemos analizarlo con mucha objetividad. El fallo dice expresamente que está plenamente vigente la ley de medios sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por la Presidenta. Tanto en su artículo 41, que es el número de licencias, y el artículo 161, que es la desinversión. Dice como muy importante que las medidas cautelares, gracias a Dios, no pueden ser sine die, eternas. Dice que es fundamental que las medidas cautelares tengan un tiempo razonable. Entonces, la opinión que tengo sobre el fallo de la Corte, que es un paso adelante en la discusión que hay, creo que estamos avanzando rumbo hacia la solución. Estoy seguro que los monopolios se acercan a su fin y que el año que viene podremos ver definitivamente el fin de los monopolios. Creo que más que nunca soy muy optimista, es decir, tenemos grandes posibilidades de hacer una gran Argentina, estamos creciendo, vamos por el buen camino, vamos por el camino correcto, así que no nos tiren mala onda, nosotros trabajemos en la hermandad, en el amor, con buena onda y hagamos una Argentina para todos. Muchísimas gracias. Tercera y última pregunta. Como presentación, emocionó la importancia que en Alemania se le da al tema de los derechos humanos en Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inició las actividades oficiales en su viaje a Alemania con una visita a la Feria del Libro de Frankfurt, en la que la Argentina es invitada de honor. En lo que hace a la Feria del Libro, al inicio de su discurso, la presidenta dijo: "Quiero saludar a una mujer como Elsa Westerheld, viuda de uno de nuestros grandes autores y escritores que desapareció durante la dictadura militar y que fue autor de tantas maravillosas obras como El Eternauta y tantas otras", al aludir, claro está, a Héctor Westerheld. Esto es el renacer de una vida que resignifica muchísimas vidas que hemos perdido y que gracias a esta cosa impresionante que surgió a través de esta nueva juventud y de esta nueva mujer y este nuevo hombre que surgió también después del dolor inmenso de un país como el nuestro, estamos renaciendo. Y yo, que creí estar muerta, también vuelvo a tener esperanzas. Nada. El interrogante. No conformes con haber engañado a Estela, a Eve, a Federico Lupi, a Leo Sbaraglia y a Cecilia Roth. ¿Cómo habrán hecho los Kirchner para manipular a esta experimentada señora de académica formación que vive en un país en cuya televisión no hay un inductivo 678? Formularía una cuarta pregunta, pero me tiene harto este informe. Harto. Bueno, muy bien. Qué bonito momento el de Elsa con la presidenta, Elsa Westerheld. Hay que recordar que
Las hijas de Oesterheld desaparecieron todas, eran 4 o 5 chicas. 4 creo que. 4 y... Increíble, todas desaparecieron. Toda la familia prácticamente. Toda la familia de esa mujer quedó sola. Claro, ¿no? eso que es una desolación, ¿no? Y lo llevaban a uno de los nietos, que era chiquito, a verlo a Oesterheld en el campo clandestino. Los militares lo llevaban mientras el poquito lapso que lo tuvieron con vida. Terrible, terrible historia, y la verdad es que por lo menos un momento interesante también para la historia lo que vimos. Y esa mujer dice que tiene esperanza, ¿no? Sí, hagamos una mención, creo, a la edición, más allá de las ironías que hay sobre otros temas, pero esta ironía, diciendo que esta mujer académica o con larga experiencia además en el duelo, no es engañada por el gobierno con los derechos humanos, como presuponen algunos colegas desde la prensa mediática. Claro, ¿no? Es decir, cuando uno ve que las madres de Plaza de Mayo y las abuelas están confiados en esta acción, uno se pregunta por qué desconfían otros que no están involucrados, que están vivos, que no les pasó nada. Es muy raro esto, ¿no? Vamos a pasar también a uno de los aspectos del informe que tenía que ver con el fallo de la Corte Suprema. En este sentido, Eduardo, quiero hacerte algunas consultas porque ojalá la Corte tenga establece... Ojalá tenga las respuestas, digamos. La Corte le dice al juez, bueno, defina esta situación de fondo y usted tiene como máximo, eso entiendo yo que dice el fallo, como máximo 2 años para que usted defina esa situación. ¿En principio ese plazo está bien? Y en realidad no le fija un plazo, le dice que el tribunal tiene que indicar cuál es el plazo de vigencia de la medida cautelar, porque lo que sí dice la Corte es que no puede haber desnaturalización de la medida cautelar, y esto habría si la medida cautelar no tuviera un plazo finito, si durara eternamente. ¿Y cuánto puede decir? ¿El juez puede decir 10 años, 15 años, puede decir un año? El juez seguramente puede determinar un plazo, porque tiene esa atribución para hacerlo, en función de las características del proceso, lo que deba aprobarse, las circunstancias de hecho y el debate. Ahora, lo interesante del asunto es que el tipo de proceso que la Corte menciona que inician los demandantes es lo más parecido a una acción de amparo, o sea que en realidad nada podría permitir indicar en buenos principios que el plazo no pudiera ser analogable a un plazo de una acción de amparo, por ejemplo. ¿Y que más o menos? Lo normal. Depende, a ver, nadie puede decirte cuánto dura un proceso judicial. El que te diga eso te está faltando la verdad. Pero dadas las características de este juicio, un plazo de estas características no podría demandar un plazo irrazonable, que es 1 año, 1 año y medio. Depende de las circunstancias de la causa, ¿no? Depende de los hechos, lo que haya que probar, el derecho. Y tomando como fecha de origen el momento en el que se hace la presentación, que fue diciembre del año pasado, o tomando a partir del fallo de la Corte. No, en realidad la medida cautelar es de diciembre, pero tiene una particularidad esta medida cautelar. Esto es un tecnicismo de que... Sí, pero está bien explicarlo, está bueno porque estamos... Voy a tratar de explicarlo en términos lo más sencillos posibles. Esta medida cautelar es una medida cautelar dictada antes de que se inicie el proceso judicial principal. Se dicta por ahí por 9 de diciembre del 2009... Y vos, en rigor de verdad, perdóname que tutee, pero en rigor de verdad lo que puede hacer un litigante cuando considera que hay una situación de mucho peligro, la ley lo autoriza a iniciar lo que se llama una medida cautelar autónoma, es decir, autónoma de ningún proceso. O sea, inicio porque lo que tengo que hacer es precaverme de las consecuencias y por lo tanto tengo esa vía urgente. Pero una vez que se dicta la medida cautelar, la ley establece que vos tenés un plazo para iniciar un proceso judicial principal, de lo contrario la medida caduca. Razón por la cual el inicio de este proceso judicial es más o menos por el 9 de diciembre o a lo sumo 10 días hábiles después, que es lo que la ley indica que vos tenés que iniciar el proceso. O sea, vos no podrías contar razonablemente desde hoy o desde ayer, que fue la sentencia de la Corte, sino desde que te dieron la cautela. ¿Por qué? No, perdón, que yo monopolice la palabra, tengo ese defecto. Porque en verdad a vos nada te impide seguir adelante con el proceso judicial principal, porque la medida cautelar ya te protege y vos lo lógico es que actives tu proceso y vayas adelante con el asunto de fondo. Esa es la verdad. Ahora, si cae la medida cautelar, digamos, este plazo de 2 años, ¿es a partir de que caiga la medida cautelar? ¿Esto implica la resolución de la cuestión de fondo o son 2 cosas independientes? A ver, primero que son 2 cosas independientes por cómo está resuelta la cuestión. La Corte se pronuncia solamente sobre un tema, que es lo que le llega como recurso. Lo que le llega como recurso es la brevedad del plazo de la llamada desinversión, que para mí es una expresión equívoca, porque la ley no habla de desinversión, la ley habla de adecuación, o sea, de adecuarse a la situación que la ley indica. Una de las posibles consecuencias es que un individuo tenga que desinvertir.
pero hay otras posibles consecuencias. Por lo tanto, la norma habla de adecuarse. Esto como primera cuestión. La segunda cuestión es que este plazo de 2 años del que estamos hablando es un plazo que uno podría estimar como un plazo razonable para un proceso de estas características, pero no está establecido cuál es el plazo, porque la sentencia no te dice cuál es el plazo, te dice el juez lo deberá determinar, y si el juez ex oficio no lo hace, la parte al que le interesa, que en este caso sería el Estado Nacional, puede pedir que fije el plazo. Y si ese plazo que fija el juez no es razonable, respecto de la vigencia de la medida cautelar, se te abren otra vez los abanicos posibles de otra vez llevar las cosas hasta incluso a la instancia de la Corte Suprema, de nuevo por vía de recurso extraordinario, porque la misma sentencia te dice eso. Porque toda medida cautelar es provisional, es decir, rige mientras la situación que pretende proteger persista y no cambien circunstancias de hecho o de derecho. Por lo tanto, tanto la resolución judicial que concede una medida cautelar como la que la desestima es siempre provisoria. Vos te pueden rechazar un pedido y variaron las circunstancias y lo volvés a formular. Y si el juez entiende que esas circunstancias han variado, te la concede en ese momento, y al revés. Si las circunstancias varían, te la pueden revocar. Sí, es muy complicado. Bueno, va a tardar mucho tiempo. Te digo, vos hiciste la pregunta que yo le había hecho mientras caminábamos por el pasillo, que es la que tal vez todos teníamos. ¿Qué significa el término razonable? Suena gaseoso, poco puntual. Y yo después le hice la otra pregunta. Le dije, bueno, suponiendo que el juez cajonee, que el juez, el tribunal, el juzgado donde esté, cajonee in eternum, diga, no, yo no le voy a dar bolilla. Para mí razonable es tiempo inmemorial. Entonces, ahí, vos me dijiste, no, porque ahí está la mirada de la Corte sobre eso, no es tan fácil. Está la mirada de la sociedad, está la mirada del Estado sobre eso. Claro, pero ahí yo no estoy lejos de ser un especialista en derecho, pero en realidad la medida cautelar de por sí no debe resolverse en un plazo razonable, no es una sobreabundancia lo que hace la Corte al decir eso. La medida cautelar está resuelta. A ver, y está vigente. Lo que la Corte te está diciendo es no puede tener un plazo que sea tan extenso como que desnaturalice el proceso, el objeto del proceso. Una sentencia de hecho. Porque lo que dice es que, dadas las características de la medida cautelar que se ha decretado, implicaría una anticipación de la sentencia definitiva. Es como decir, ¿para qué vamos a hacer todo este proceso? Ya te reconocí el derecho. Pero lo que dice el señor es muy razonable también. O sea, la inquietud es legítima. Primero, esto es una cuestión, digamos, es una opinión netamente personal. Yo sería muy presuntuoso si le dijera cuál es la estrategia procesal que deben dirigir los abogados. Pero hay dos cosas que me parece que no implicarían que eso pasara. La primera es que el tribunal, por lo que yo sé, es un tribunal muy probo y activo, el juzgado que tocó. Y en segundo lugar, está la mirada de los abogados de la otra parte, es decir, está la mirada del Estado, donde la sentencia le dice, si los términos en que esto se convierte son irrazonables, usted tiene otros mecanismos para precaverse de esa situación, e incluso puede llegar a darse una situación de irreparabilidad que justifique que usted me venga a ver otra vez a mí. Esto es lo que te está diciendo en Buenos Aires. Está claro. Raúl, ¿cómo te voy a traducir un poco todo esto? ¿Traducir? No, lo puedo traducir desde la mirada como artista, como músico. Y realmente me parece que es un momento muy apasionante lo que está pasando con respecto a lo que está surgiendo con la llamada justicia. Yo prefiero llamarlo el poder judicial, porque realmente como valor absoluto la justicia, la felicidad, el bien común son valores absolutos. Me parece que en la medida que uno lo toma como poder judicial y lo ve como una de las ramas que forma la República, se empiezan a reubicar y replantear un montón de cosas. Yo por parte de mi madre, gran parte de la familia de mi madre ha trabajado siempre en justicia y todo eso. Entonces uno fue creciendo y viendo, y a veces no preguntándoles mismos, ¿no? Porque había ciertos derechos que no se correspondían con otros derechos. Y si bien se dice que este país es un sistema presidencialista, se le puede reclamar, digamos, al Poder Ejecutivo se le reclama muchísimo
desde historia, desde que yo tengo, por ejemplo, uso de razón, después viene al Congreso más o menos, según, o en las elecciones, equilibremos, de repente, en un voto inteligente, votemos más o menos a ver si podemos equilibrar el Congreso. Pero el Poder Judicial nunca tocar, era como seres impolutos, era perfecto. Y yo creo que me parece bueno, siempre respetando las formas y con inteligencia y con sabiduría, porque yo creo que si perdemos las formas y el bien decir, se ensucia la cancha y perdemos todos. Diciéndolo bien, yo creo que hay que replantearse un montón de cosas, porque parecía que estaba más allá del bien y del mal, un juez o un fiscal o lo que sea. Y creo que está conformado con lo que primero, antes de todo, es lo que forma la naturaleza humana. Y hay un montón de cosas. Y dentro de lo que yo escuchaba recién muy bien, a toda la parte técnica de eso, de las formaciones y las medidas cautelares, etcétera, etcétera, también están los intereses que juegan, pienso, desde que entra en un despacho cualquier ley, es decir, en la escala que fuere. Entonces, tener presente eso. Y en el medio que la gente conozca y esa verdad, vos lo mencionaste la otra vez, o será libre, como si fuera evangélico, todos podemos exigir en el buen sentido de que respondan en tiempo y forma con los que tendrá el Poder Judicial que responder, pero que hay una mirada más atenta, porque no es como antiguamente lo que ellos dicen no se toca, no se discute, y es decreto absoluto. No sé si se entendió. Sí, claro, claramente. ¿Barra? Es complicado, lo voy a... Yo me diría una cautelar para entenderlo. Yo me diría una cautelar para mí, para poder, para unos días, unos meses, para poder entender eso. Pero me lo imagino a veces, si un divorcio donde hay mucha plata en el medio, a veces dura tiempos enormes, ¿cómo no? Este divorcio entre la gente poderosa y el poder, un divorcio que está obligatorio, es lógico que tarde mucho tiempo. Sí, claro. O sea, separar a Mañeto del poder nos va a llevar unos años. A mí igualmente me parece muy optimista la etapa de tiempo argentino, quiero decir, sinceramente. El fallo de la Corte, es cierto, le pone límites a las medidas cautelares, pero deja en vigencia la medida cautelar. Por lo tanto, estamos hablando de cuándo empezarían a correr los plazos de desinversión o desprendimiento de las licencias que tiene el Grupo Clarín para poder adecuarse a la nueva norma. En definitiva, sigue corriendo el tiempo, es decir, y siguen presentando recursos y siguen jugando a un cambio de gobierno y que por lo tanto esta ley entre en un gran debate y no se resuelva. Me parece que eso es lo que está en juego, claramente. No quiero interrumpirte. Por favor. Yo sigo siendo una persona esperanzada, en el sentido amplio del término, por eso sigo dando clases, sigo yendo a la facultad toda la semana. Si hubiera perdido esa esperanza, hace rato que lo hubiera dejado. O sea, que uno tiene siempre la esperanza de que el valor justicia, como en alguna película alguna vez escuché, no te prometo que resuelvas los problemas del mundo, sino que realices el valor de justicia caso a caso. O sea, si uno perdiera la expectativa de que eso puede suceder, realmente yo estaría dedicado a otra cosa. Te lo digo con total franqueza. Para tratar de explicar didácticamente qué es una medida judicial de estas características, lo que pretende es, una medida de estas características, pretende precaver aquello que puede ser el resultado del pleito, o sea que si llegara tarde la sentencia, llegaría tarde. El ejemplo más típico es la provisión de un medicamento para una persona que está con una enfermedad en tratamiento. Si el juez no le provee ese medicamento que le están negando, lo más probable es que cuando le den la razón, el fulano haya fallecido, o la fulana haya fallecido, o esté en una situación mucho más grave. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que lo que pretende la decisión judicial en ese caso es evitar que la sentencia llegue tarde. Esta no es una medida clásica. Y la sentencia no es una sentencia clásica, porque el problema no es un problema clásico. Entonces, me parece que mirar esta sentencia con los criterios clásicos no nos va a conducir a otra cosa que no sea a una situación de desesperanza respecto de la realización del valor justicia por el Poder Judicial. Lo quiero decir con toda franqueza, ¿no? Muy bien. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. En este caso volvemos a una clásica sección de 678 Kids. Así es, en este caso, explicando los problemas que hay entre las cautelares, las grillas, los que no se adaptan y demás. ¡Vuelve! 678 Kids. Esperadísimo retorno de una sección que llenó de satisfacciones a los que hacemos 678. Hoy con su subsección, la segunda edad de los ¿por qué?
el extraordinario abogado que encarna Denzel Washington en Filadelfia casi que comparte la lógica 678 kitsiana. All right, Mr. Laird, explain this to me like I'm a 4-year-old, okay? Preguntas. ¿Por qué el canal TN, incumpliendo normas vigentes, no se ubica en la grilla junto a los demás canales de noticias, ocupando una posición privilegiada entre los dos canales de mayor audiencia? ¿Por qué dos canales de postura diferente a la dominante, como Telesur y CN23, no están en la grilla como la ley vigente indica? Al barrio en donde vivo solo llega Cablevisión. Si quiero ver Telesur, ¿cómo hago? Si encima es un canal que habla de nuestras raíces, a diferencia de CNN, la BBC y tantos otros que sí están en el cable. ¿Por qué Canal 7 no se ubica junto a los demás canales de aire? ¿Por qué Tenenbaum, Ruiz Guiñazú, Castro, Lanata, Leuco y compañía, amantes de la equidad, nada dicen de esta vergonzosa inconducta monopólica? Si el Grupo Clarín tiene el poder para incumplir la ley, ¿por qué Lanata lo considera el más débil? Esa simpática diputada Silvana Giudici, experta en libertad de expresión y pluralismo, ¿tomará de una vez por todas cartas en el asunto? ¿Qué pasa? Tenemos que quedarnos en silencio porque está todo dicho ahí. ¿Te parece que está todo explicado? ¿Están de acuerdo? Está todo dicho ahí. Vos tenés algo que... Un trago, hay algo que tiene un trago. Vamos por más, vamos por más. A ver, hagamos esto. ¿Qué va por no hablar? Bueno, tomemos algo. Hacía falta un poquito de alcohol en esta mesa. Claro. Nos quitó la palabra, ¿qué pasó? No sé, Porcheto seguro que va a decir algo. A ver, Porcheto. ¿Por qué? No, a mí me llamó mucho la atención de que, por ejemplo, desde hace tiempo, ya cuando Canal 7 se había pasado al Canal 15, ¿no? Es decir, es el canal del Estado. Yo quiero pensar, primero tengo que, ¿viste? Es decir, más allá de las diferencias que puede haber cada uno, yo creo que se tiene que pensar con mayúscula y pensar por lo menos que el canal oficial tiene que estar en la parte de la grilla realmente un lugar importante. Me parece que es más que obvio que si no se lo coloca es porque hay demasiados intereses. No lo entendí. Yo lo hablaba con mi señora y digo, ¿por qué cuando se corrió? No podía entender al 15, ya tendría que estar entre los principales y que se compita con todas las de la ley, ¿no? Sí, realmente es una pregunta, es un interrogante que no lo entiendo. Bueno, pero hay resistencia, como veremos, vemos. Sí. Ahora sí hay una pregunta, la de por qué Lanata considera el más débil a Clarín. Yo te digo algo, mientras vos decís eso yo me voy, que no me enfoque la cámara porque estoy muy acobardado. No, aguanta. Agárrate de Nora. Muy acobardado. Agárrate de Nora que tiene coraje. Tengo espalda. No, creo que... A ver, termine. Creo que hay amor. Creo que Lanata encontró un cariño que había perdido, que es el Grupo Clarín. Muy bien, cambiamos de tema, pasamos a lo que nadie pregunta, es una sección que tenemos en el programa 678, en este caso tiene que ver con, ustedes saben, la situación que se le dio al Diario Independiente de La Rioja. Es un diario que fue convocado sus directores a participar de la reunión de la Comisión de los Diputados que justamente está dedicada a trabajar la denuncia sobre papel prensa. Él ahí expresó lo que quería decir, pero evidentemente tuvo consecuencias, lo vemos. Lo que nadie pregunta. La discriminación al diario El Independiente de La Rioja y la nueva grilla de canales. Twitter de Cristina Fernández de Kirchner. Noticias sin inflación. Los trabajadores de papel prensa están de paro. Motivo, piden aumento de sueldos. La empresa, estamos hablando de Clarín y La Nación, le ha dicho que con el 15% otorgado a principios de 2010 se cubre la inflación. No te pongas anteojos, leíste bien. Clarín y La Nación dicen que con el 15% se supera la inflación. Pero, ¿qué dicen todos los días? Fogonean insistentemente en sus medios que la inflación se comió los aumentos otorgados por otros empresarios por arriba del 25%. Sin embargo, en los últimos 2 meses aumentaron el papel prensa el 25%. No tienen vergüenza.
Tenemos en comunicación al presidente de la cooperativa Copegraf, que es la editora del diario El Independiente, Julio Delgado. Bueno, ¿cómo fue que ustedes se enteran que la empresa Papel Prensa no les va a enviar el cupo de papel que ustedes ya habían pagado en forma adelantada? Y esto, bueno, sucedió el día 27 de septiembre, el lunes pasado, cuando nosotros hicimos la transferencia para que nos envíen una carga de papel. El día martes nos comunicamos telefónicamente con ellos, nos dicen que está todo bien, que ellos reciben la transferencia y que el día miércoles estaría generándose la orden de carga para que nosotros enviemos el camión. Esto, bueno, no sucedió. El día jueves temprano, digamos, el camión está, digamos, en la playa de San Pedro, ahí en provincia de Buenos Aires. No les cargan el papel porque no se genera la orden, y bueno, jueves, viernes pasó así, se quedó el camión esperando esto. La dinámica de carga era la misma, o sea, cargaba todas las cargas, todos los diarios, menos para el Independiente. Y bueno, y esto llegó, digamos, a una crisis porque el día viernes, cuando cerró ya el despacho de planta Papel Prensa, bueno, ya nosotros nos preocupamos muchísimo porque esto estaba complicando la edición del día domingo, del día sábado, del día lunes. Y bueno, el día sábado tuvimos que comprar papel en Córdoba, un intermediario, un papel importado, mucho más caro, obviamente, que el que estamos comprando en Papel Prensa, y así pudimos asegurar la edición del domingo y el día lunes también. Julio, te pregunto algo. Desde que ustedes hacen el depósito y hacen la transferencia el lunes 27 de septiembre, decías, hasta el momento en que se tenía que concretar la orden de carga, en ese periodo, ¿ustedes se habían presentado en las audiencias del Congreso para apoyar el proyecto que busca declarar de interés público la producción de papel? Sí, el día martes 28 estuvimos ahí en la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, apoyando la iniciativa de la Presidenta de la Nación. Esto fue el día martes 28. Teóricamente el camión tenía que salir el día miércoles, y bueno, no sucedió. O sea, yo creo que no es un hecho aislado, me parece que ha sido como una advertencia, digamos, con respecto a la situación que se está discutiendo. ¿Hablaron con alguno de los legisladores de la Comisión de Libertad de Expresión para manifestar al menos esta preocupación, o por el contrario, se comunicaron, por ejemplo, Silvana Giudice o alguno de los componentes de la Comisión de Libertad de Expresión de diputados, por ejemplo, para enterarse de la situación? No se comunicó nadie con nosotros y tampoco hemos recibido ningún tipo de pregunta o preocupación por parte de los diputados. Nos enteramos ayer que el diario El Independiente en La Rioja, tras haberse presentado a las audiencias públicas por Papel Prensa, dejó de recibir el papel necesario para la producción del diario. ¿Qué le parece? Mire, no lo conozco al caso, pero sí es un diario muy valiente, es un diario muy independiente, y me parece un horror que un diario no pueda tener papel para salir y expresar sus ideas. La verdad que no estoy en conocimiento, pero si es así está muy mal, porque todos tienen que tener la misma posibilidad de acceder al papel. La verdad es que no lo conozco. Si es así, me parece que está muy mal. Por supuesto habrá que investigar el caso. Sinceramente me entero por lo que usted me está contando. ¿En serio no estaba al tanto? No, sinceramente no. Me parece mal, no es la primera vez que pasa. Por eso yo creo que hay que generar una regulación que sea transparente y que haya reglas claras para el acceso al papel, porque esas son las condiciones materiales de la libertad de expresión en un medio gráfico. Respecto a lo que le preguntaba antes del diario En La Rioja, ¿en serio no estaba al tanto? No, me acabo de enterar, vos me enteraste. Si es así, por eso te digo que está mal. ¿Le parece un tema menor o...? No es un tema menor, porque esa es la libertad de expresión. ¿Qué le parece el caso que se suscitó en la provincia de La Rioja con el diario Independiente, que tras haberse presentado en las audiencias públicas por Papel Prensa dejó de percibir el papel necesario para la producción del diario? No tengo ni idea de lo que pasó en La Rioja, pero tienen una obstinación. La única pregunta que me hacen ustedes cada vez que me vienen a entrevistar es sobre este tema de Papel Prensa. Esas cosas, vos tenés que son las que más le preocupan a la sociedad, esas cosas, muchachos. Y de la nueva grilla de televisión, que hay algunos medios que no se adaptaron todavía. Y bueno, tendrán que adaptarse, si no, que han cumplir la ley. ¿Quién tiene que hacer cumplir la ley? Que hagan la denuncia. Me venís a preguntar si algunos canales no se adaptaron a la grilla de televisión. ¿Qué te crees? ¿Que estoy repasando los canales a ver si se adaptaron o no? Muchachos, es que se jorobar. Presentaron una medida cautelar. Lo que opino es que hay que cumplir con la que la justicia dictamine. Ahora yo no estoy de acuerdo con lo que dictaminó la justicia,
porque creo que tiene que haber una grilla donde se escuchen todas las voces y la gente pueda acceder a todos los medios que hay disponibles y después hará su composición del lugar y tomará sus decisiones. La gente no es tonta, pero tiene que tener acceso a todas las voces. Muy bien, bueno, me dicen que la situación en el diario El Independiente ya está normalizada, por lo menos en relación a la entrega del papel, y la situación que se planteó después, además de la intervención del famoso tuit del ¿Pero que Judith le mandó papel? No, parece que después se desdijeron en su decisión, eso es por lo menos lo que dice la gente del Independiente, que empezó a recibir el papel normalmente. A mí me parece que Ricardo Alfonsín tendría que ocuparse más de lo que pasa en los medios si aspira a la presidencia, ¿no? Porque son un factor de poder en la Argentina y las preguntas que pueden incomodar en realidad son preguntas que surgen del debate público. Obviamente hay una intencionalidad en la pregunta, pero son temas de agenda. No dar una respuesta siendo un candidato precandidato presidencial me parece que habla de una carencia. No hay que enojarse, hay que decir algo. Hasta el PRO dijo algo. Exactamente. ¿No? Ahora, Eduardo, respecto de la grilla, que es uno de los temas en discusión y que también veíamos ahí las preguntas a los diputados. Cablevisión, en principio, el grupo Clarín hizo una presentación diciendo yo no quiero reacomodar mi grilla, tuvo una cautelar a favor, y el resto de los cables no se han presentado. Todavía uno supone que al ver afectados sus intereses de la manera en que están siendo afectados, a lo mejor hacen una presentación en esa línea. ¿Qué es lo que puede pasar desde el punto de vista judicial con esto? No, desconocía que la propia empresa había hecho una presentación judicial. Sí conocía por los diarios antecedentes de señales que habían planteado que no los modificaran por aplicación de la nueva resolución. Bueno, en realidad es eso, ¿eh? Es eso lo que pasa, que esas señales lo que probablemente esté diciendo Cablevisión es que está cumpliendo la medida judicial, porque las medidas judiciales son para cumplirlas, y por lo tanto no puede aplicar la resolución de la autoridad federal. Volvemos al principio de la discusión, y que en definitiva esta sentencia también traduce y se hace cargo de alguna manera, y es el interés general versus el interés particular. La situación que se plantea es una situación muy interesante porque es la de los usuarios en pugna, unos que ven unos canales o unas señales y otros que no las ven. Razón por la cual esa situación diferenciada, para eso existe el Estado, es decir, para igualar las condiciones de accesibilidad, por ejemplo, al nivel de información. Por tanto, es esa la razón de ser de la organización estatal, equilibrar, permitir que todo el mundo tenga la misma cantidad o igualdad de condiciones para acceder al mismo nivel de prestaciones. Eso es exactamente, eso es la razón de ser, si no, no tendría sentido que existiera. El otro día Lula decía, el presidente de Brasil, que ellos no eran gobernantes, sino cuidadores de los más débiles, ¿no? El Estado está para eso, para regular y garantizar que todos tengan las mismas posibilidades. Yo me quedé pensando en la intervención de Barragán sobre digamos, hay un Estado que empieza a recuperar posiciones y claramente en ese recupero de posiciones hay conflicto de intereses. No lo hubo en la retirada porque era todo a favor, si se quiere, de aquellos que estaban interviniendo en esas compras que el Estado abrió, etcétera, etcétera. Pero ahora la intervención, en cualquiera de las instancias, en la instancia de la justicia, como decía Porchetto, de cualquiera de las instancias en donde el Estado empieza a tener una presencia distinta, se produce ese movimiento, ese problema de intereses, choque de intereses, que ayer escuchaba la entrevista de Zaffaroni y es evidentemente un problema mucho más de funcionamiento institucional, digamos, de que es un país que en eso todavía tiene un comportamiento un tanto lento. Sobre todo las medidas que se están tomando desde el gobierno, tal cual hablás vos desde el Estado, y eso que decís vos. Y cabe aclarar, cuando uno oye las respuestas vacilantes de algunos candidatos o precandidatos a presidente, de algunos legisladores, representantes, uno sospecha que no va a haber conflicto si ellos asumieran el poder ejecutivo, porque no van a conflictuar con los poderes hegemónicos mediáticos. Y eso está claro en el discurso. Los que conflictúan son este Estado que quiere recuperar para la mayoría de la gente esa igualdad de que hablaba acá el experto en derechos administrativos. Entonces yo creo que tiene que quedar claro la vacilación de los legisladores y la vacilación de los candidatos en expresarse, la ignorancia de lo que ocurre en el tema de papel prensa, siendo un tema que está en la tapa de sus propios medios y en los titulares, llama la atención. Eso llama mucho la atención. Es una ignorancia adrede
para no expresar públicamente que cuando ellos asuman, si asumieran hipotéticamente, no va a haber ningún conflicto porque van a consensuar con los poderes. Ahora, qué raro que lo dijiste vos, no salió en todos lados, porque si Lula dijo que el Estado cuidaba a los más débiles, ¿cómo Clarín no lo pone en tapa, que es el más débil? Llama mucha atención que lo tenía puesto en todos lados. Nos cuida, nos están cuidando. Lula nos cuida. Sí, una aclaración que descubrimos con Nora. Sí. La foto donde estaba Martín. No era Martín Piqué. No era Martín Piqué, ¿no? No es Martín Piqué. Pero no es Nelson Piqué tampoco. Pero no es Martín Piqué. Pero Martín por ahí está contento porque tiene más pelo en la foto. Sí, nos vamos a los piques, ya volvemos, dale.